El eslabón más débil en la cadena de ciberseguridad es el usuario. Es a través de ese eslabón que pueden llegar las amenazas. De tener poca visibilidad, un riesgo muy alto. Y eso no lo podíamos permitir. Era un riesgo principalmente de ciberseguridad. Mutual de Seguros de Chile es una compañía que tiene más de 100 años de historia. Nosotros hace muchos años que tenemos bastante tecnología, sin embargo la vamos renovando y este es el caso. Nosotros hemos ido incorporando soluciones que nos permiten dar un mejor servicio a nuestros asegurados, pero también a nuestros colaboradores. Tenemos un propósito claro: entregar soluciones de vida y de ahorro que buscan proteger y acompañar a las personas en las distintas etapas de su vida. Nosotros hace aproximadamente 8 años teníamos el desafío de poder administrar de manera correcta todos los endpoints que teníamos. Estábamos en el orden de los 700 endpoints, estimamos. Era muy común que luego de un fin de semana, especialmente un fin de semana largo, a los usuarios se les bloqueara la clave de acceso al dominio. Ahora, ¿qué ocurría con eso? Que solo la mesa de ayuda en ese momento, ahora que se llama soporte TI, eran los únicos que podían desbloquear clave. Por lo tanto, el día lunes había muchos llamados de distintas partes, de distintas sucursales, solicitando el desbloqueo de clave. Y ahí encontramos un desafío, porque ahí nos cuestionamos y dijimos, es imposible que no exista una herramienta que nos permita resolver este dolor. Y descubrimos ADSL Service, que en particular yo creo que nos vino a resolver cerca de un 75% de los llamados, que como te digo, comenzaban muchos el día lunes al inicio de la jornada, pero se mantenían igual de manera progresiva dentro de la semana. Nuestra principal dolencia iba por el lado de saber qué es lo que tenían nuestros equipos, nuestro equipamiento a nivel de notebook. Todos esos problemas nos generaban un gran desgaste en lo que era la administración. Para instalar alguna herramienta teníamos que ir uno por uno en cada uno de estos endpoints y eso nos tardaba mucho tiempo. Nosotros necesitábamos una herramienta que nos permitiese saber en tiempo real cuál era el estado de salud de nuestros servidores, el espacio de disco que queda disponible, cuánta RAM estaba utilizando, etcétera. Muchos indicadores que nos permitiesen saber o anticiparnos a algún problema que pudiese ocurrir. Comenzamos a buscar soluciones en el mercado para resolver ese dolor en particular y llegamos a la solución de Desktop Central. Y bueno, descubrimos que podíamos probarla, descubrimos que efectivamente venía a resolver lo que queríamos cubrir y también nos dimos cuenta de que podíamos resolver otras cosas que en primera instancia no habíamos observado. En algún momento nosotros tuvimos un tema con un proxy reverso del Endpoint Central, la primera vez que lo instalamos. Ese problema se nos daba solo acá. Entonces, de la India tuvieron que hacer un parche especial para eso y eso se replicó a todos lados y ahí logramos arreglar el problema. O sea, te puedo decir que nunca nos han dejado botados y siempre han solucionado los problemas que le hemos levantado. La verdad es que los resultados fueron bastante exitosos y luego, en los años que vinieron, comenzamos a tener otros desafíos. Pero luego de buscar, llegábamos a que Manage Engine también tenía esta solución. Actualmente, las soluciones que tenemos son Endpoint Central, AD Audit Plus, AD Self-Service, OP Manager y Mobile Device Manager. Para una compañía con presencia a nivel nacional y más de 600 colaboradores, es vital contar con un robusto equipo tecnológico capaz de resolver todos los desafíos que se presentan. Estamos viviendo un cambio cultural profundo en donde la innovación y la tecnología son protagonistas. Mira, por el lado de Audit, nuestra necesidad principal era saber qué se estaba haciendo. Y un tema muy importante es el tema de quién creó una cuenta, quién la bloqueó y quién la eliminó. Y a través de Audit nosotros tenemos toda esa parte manejada. Ya nos dice con mucha precisión quién ha hecho qué en el Active Directory. Por ejemplo, decir, mira, esta persona se bloqueó cuando correspondía por el lado de Active Directory. O esta persona, mira, se logueó en un horario que quizás no correspondía. Hay que revisar algo ahí. Desde que comenzamos con las soluciones de Manage Engine, hemos contado con el apoyo de Reuch,
Usualmente uno contrata una solución para un problema en particular, sin embargo el partner nos ha permitido ver qué otras cosas podemos resolver o cómo sacarle más provecho a esa herramienta. No es fácil entender los dolores de la gente que trabaja en tecnología y aquí claramente se ve que Manage Engine sí entiende qué es lo que pasa cuando uno administra esta cantidad de tecnología o de plataforma. Creo que las soluciones son bastante simples de usar, además que los periodos son bastante extensos, los periodos de prueba. Eso efectivamente ayuda al equipo a entender cómo funciona la herramienta y a convencerse de que efectivamente es lo que necesitamos. Eso es un sello distintivo que Manage Engine debiese mantener. Entonces nos va permitiendo crecer y de una forma ordenada. Un gran apoyo, creo yo, para lo que es el trabajo día a día del área, sobre todo el área de infraestructura. Son herramientas asequibles y que por el valor que te dan son totalmente recomendadas. Yo recomiendo las soluciones de Manage Engine. Creo que todas las herramientas vienen a satisfacer dolores reales que tenemos todos aquellos que trabajamos en tecnología. Creo que las soluciones son bastante simples de usar y son fáciles de integrar. Creo que manteniendo esa línea, creo que se puede lograr hacer bastantes cosas buenas.